Gloria a Dios, que podemos leer, podemos escudriñar y podemos entender la sagrada palabra. En Yucatán estamos iniciando el periodo más seco y más caluroso del año. Gloria a Dios porque estamos vivos. El tema de hoy es natural o espiritual. Creo que nosotros los creyentes nos relacionamos con mucha gente no creyente. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no lo entiende? ¿O por qué no lo puede ver como yo lo veo? ¿Por qué no podemos ser del mismo sentir o de la misma forma de pensar? Hay una gran diferencia, hermanos, entre un creyente y un no creyente. Y hoy es lo que vamos a estudiar. Vamos al texto. Primera a los Corintios 2. Me voy a permitir leer. Primera a los Corintios 2, versículo 14. Dice así la sagrada palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En este texto se está tratando un tema muy profundo. En este texto se está hablando de una iluminación tremenda para nosotros los creyentes. Voy a repetir el texto. Escuchen con atención. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Esta es una afirmación verdadera que Dios mismo establece en la Sagrada Escritura. Podemos entender con esto que hay dos tipos de personas o dos tipos de hombres, hablando de la raza humana: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no tiene al Espíritu Santo. El hombre natural no tiene al Espíritu de Dios. El hombre natural no tiene el espíritu de la sabiduría. El hombre espiritual sí tiene al Espíritu Santo, sí tiene al Espíritu de Dios y sí tiene el espíritu de sabiduría, que es Dios mismo en el interior de su cuerpo. Podemos entonces determinar las características del hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no discierne, no ve, no distingue. Está ciego espiritualmente. No puede comprender las cosas que son espirituales. Y el hombre espiritual, estamos hablando del hombre espiritual, sí percibe, sí capta, sí entiende, sí comprende, sí discierne, sí ve. Porque su visión ha sido aclarada. El Espíritu Santo aclara la visión. El hombre natural tiene las cosas espirituales como locura, porque para él son locura. Las cosas espirituales son locura. No las puede entender. El hombre natural piensa que es una pérdida de tiempo leer la palabra, la Biblia. El hombre natural piensa que son tonterías estar estudiando la palabra de Dios. Para él es locura congregarse. Para él no entiende por qué tenemos que orar. A mí me ha tocado estar con personas que me dicen, ¿por qué oras? O sea, ¿qué caso tiene que ores si las cosas de por sí van a ponerse mal? Porque para él son locura orar, leer la Biblia, congregarse. Y muchos se burlan. Mira los aleluyas,
Es cristiano, es religioso, está manipulado. Nos miran como si fuéramos títeres de la religión, porque no entienden. Sin embargo, el hombre natural no cree en la palabra sagrada, no ve la Biblia como palabra sagrada de Dios y no sigue las instrucciones que Dios da en la bendita palabra. Sin embargo, el hombre natural cree en todo. Es supersticioso, muchos de ellos son supersticiosos, no todos. Creen en amuletos, creen en la buena y la mala suerte, creen muchos en el destino que ya está trazado y evaden, huyen de sus responsabilidades. Muchos de ellos son muy supersticiosos y se vuelven temorosos a las personas porque temen a que los maldigan o que les hagan algún trabajo. Y algo que tiene el hombre natural es que racionaliza, o sea, a cada persona le da su parte y culpa a los demás por su carácter. Es que él me provocó, es que él me buscó, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi mamá, es que mis hijos, y evaden, no se hacen cargo de su carácter y racionalizan, ponen culpas en los demás y dicen, yo soy así porque crecí así, yo soy así porque mi papá y mi mamá son así. Y justifican su amargura, justifican su frustración, justifican su mal carácter y su mal comportamiento. A diferencia del hombre espiritual, que tiene a Dios en su interior, y el hombre espiritual enfrenta su realidad, analiza su carácter y se hace responsable. Él sabe que el único responsable de su forma de pensar, actuar, de su forma de reaccionar ante las situaciones de la vida, depende de él. Nosotros hemos entendido y hemos creído la palabra de Cristo en Marcos 7:15, que dice, nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar. Nada hay fuera del hombre que pueda entrar y le pueda manchar y le pueda ensuciar. Nosotros creemos que no hay nada fuera que entre en nosotros y nos contamina. Pero lo que sale de nosotros, lo que sale de nuestra boca, lo que surge en nuestra mente, lo que se fabrica en nuestra mente, es lo que nos contamina. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando una persona es espiritual y se siente tan mal, analiza por qué me estoy sintiendo mal, cuál es ese pensamiento que me está quitando el gozo, cuál es esa idea que me está robando la paz, porque entendemos y sabemos que lo que sale de nuestra mente, lo que se produce en nuestra mente, es lo que nos contamina, lo que nos daña, y ya no echamos culpa. El hombre espiritual deja de estar ciego, empieza a mirar más claramente y entendemos que la palabra de Dios es un tesoro grande y entendemos que el Espíritu Santo que nos ha dado Dios por haber recibido a Cristo es uno de los dones más grandes, más maravillosos que un hombre pudiera tener. Empezamos a vivir de diferente manera. Tener al Espíritu Santo, tener al Espíritu de Dios, tener a Dios mismo dentro de nosotros es un regalo único, inigualable y excepcional. Porque el Espíritu Santo cambia nuestra manera de percibir, nuestra manera de captar el mundo, nuestra manera de captar la vida y nuestra manera de evaluar o de calificar lo que nos sucede. El Espíritu Santo nos hace entender, nos hace comprender todo lo que nos sucede. El Espíritu Santo de Dios nos da el discernimiento, nos da la claridad, nos ilumina, nos da la visión, nos quita la ceguera espiritual. Y para ver, hermanos, se necesitan dos cosas. Se necesita luz y se necesita visión.
El Espíritu Santo nos da la visión y la palabra es nuestra luz. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía en la palabra de Dios. Hay dos maneras de captar entonces. A través de la mente humana podemos captar la vida y podemos captar los sucesos de nuestra vida a través de la mente humana. Y también la podemos captar a través de la mente de Cristo. El no creyente, el hombre natural, es aquel que no tiene al Espíritu Santo, es aquel que no ha creído en Cristo y por lo tanto no cree en la palabra como palabra de Dios y que solamente tiene una manera de ver las cosas a través del ego, el egoísmo, el orgullo, una sola perspectiva y no puede ver la otra parte, no puede ver la otra parte. El hombre natural muchas veces se sume en la victimización, se cree el centro de su propia vida y se cree el centro de la vida de los demás. Y vive en el me hicieron, me dijeron, me dañaron, me insultaron y no sabe cómo salir de la tristeza y no sabe cómo salir de la depresión y no sabe cómo salir de la amargura y de la frustración porque mira las cosas desde un solo enfoque, siendo él víctima, porque generalmente el ego nos hace mirarnos como víctimas de los pecados de terceros, pero el Espíritu Santo nos hace mirarnos como víctimas de nuestro propio pecado y nos muestra la salida y nos corrige el pensamiento y nos corrige el entendimiento de tal manera que Él nos dice, yo te ayudo. Aunque estemos metidos en la frustración, en la victimización, en la soledad, en la amargura, el Espíritu Santo es nuestro rescatador, es nuestro consolador, es nuestro levantador. Él es que nos anima a vivir y a luchar, enfrentando la vida por muy difícil que sea la situación. El hombre espiritual ya tiene dos enfoques. Puede mirar desde su ego, desde la mente humana, pero también puede mirar desde la mente de Cristo. Desde la mente de Dios puede mirar. Y entonces el hombre espiritual mira lo que da, pero también mira lo que obtiene. Mira la causa y mira el efecto. El hombre espiritual ve las bendiciones y algo que es impresionante, hermanos. Yo puedo hablar de mi esposo antes de que sea cristiano. Vivía en una amargura y negaba la existencia de Dios. Él siempre me decía, si Dios existiera, no hubiera permitido que yo viva todo lo que viví, porque vivió mucho sufrimiento. Y así vivía en amargura y se decía ateo. Cuando él decide recibir a Cristo, cuando él decide pedir perdón a Dios, en el instante que recibe a Cristo, hermano, en ese instante vino un arrepentimiento y el Espíritu Santo lo consoló. El día de hoy mi esposo agradece a Dios y él dice, gracias a Dios por la protección que me dio durante el tiempo que yo estaba en rebeldía y desobediencia. Esto es algo precioso, hermanos, porque una persona creyente, aunque haya vivido cosas terribles en el pasado, aunque haya estado en situaciones de peligro de muerte en el pasado, siempre termina diciendo, Dios es bueno. Pero una persona no creyente niega a Dios y duda de la existencia de Dios porque está ciego, porque no entiende, porque no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no ve las bendiciones, entonces no se siente bendecido y al no sentirse bendecido, no se siente agradecido. El hombre espiritual puede ya mirar las bendiciones y puede entender que no merece esas bendiciones y se siente un hombre o una mujer muy bendecido y empieza a ser agradecido. El hombre natural dice, es por mi esfuerzo, es por mi capacidad, es por mi poder, es por mi inteligencia
y se parece mucho a un ser. ¿Se acuerdan de aquel ser espiritual, de aquel ángel, de aquel querubín grande y protector que estaba en el cielo con Dios y que se enalteció su corazón y que estaba ciego espiritualmente porque él se adjudicó el poder, la autoridad y la hermosura? Era perfecto en sus caminos hasta que se vanaglorió. Él puso su corazón en alto, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, a causa de sus capacidades, y Dios le mostró que todo lo que él tenía no era de él, era todo delegado, eran todos regalos que Dios le había dado. Entonces Dios le quitó esas bendiciones, lo arrojó del monte de Dios, fue sacado del cielo y cayó. ¿Cómo caíste, oh del cielo? Tú que lucero de la mañana, tú que debilitabas a las naciones. Podemos entender entonces, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque deben discernirse de manera espiritual. Y el hombre natural tiene el riesgo de perderlo todo, porque tanto hombre natural como hombre creyente tenemos demasiadas bendiciones, muchísimas bendiciones, hermanos. Hay una lista enorme de bendiciones, desde el aliento de Dios en nuestro interior, las capacidades de nuestro cuerpo, todas las capacidades motrices de nuestro cuerpo, el desarrollo de nuestros sentidos. El hombre natural corre el riesgo de perderlo todo. Pero algo que está perdiendo el hombre natural es la capacidad de disfrutar de la vida, porque está perdiendo, como no tiene el Espíritu Santo, no tiene el gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no tiene el amor en su interior y no puede disfrutar las cosas que le suceden y solamente se queja y se queja y se queja. Cuando nosotros, los que tenemos al Espíritu de Dios, podemos pensar, yo no puedo resolver esta situación, pero Dios sí puede. Yo no puedo, Dios sí puede. Lo dejaré en sus manos. Tenemos al ayudador, tenemos al consolador en nuestro interior. Y este querubín grande que se encarga de exaltación del ego, la exaltación del yo, quitando a Dios la honra, quitando a Dios la gloria, es un riesgo muy grande. Si tú aún no has recibido al Espíritu de Dios, aún estás a tiempo, porque Dios es tan bueno. Dios sabe galardonar a los que le buscan. Dice la palabra en 1 Corintios 2, 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, es la que está plasmada en esta palabra hermosa y sagrada, que son palabras que oído no ha oído, misterios que antes estaban ocultos y que hoy tenemos el conocimiento para que seamos libres completamente. ¿Quieres seguir siendo hombre natural? ¿O quieres ser hombre espiritual? A partir de que recibimos al Espíritu de Dios, a partir de ese momento, empieza una lucha en nuestra mente,
una lucha interna, pero esta lucha nos lleva a pelear contra nuestros malos deseos, cuya consecuencia es terrible, cuya consecuencia es fatal, cuya consecuencia es muerte espiritual. Las personas que no luchan, porque no pueden luchar contra su carne, están inmersas en la amargura. Teniendo todo, viven en amargura. Nada las satisface. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de mirar las bendiciones. Vamos a leer, le pido a Miguel que por favor nos ayude con Romanos 8, versículo 7 y 8. Romanos 8, versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren aquí, hermanos. Esta es una afirmación muy, muy fuerte que dice la Sagrada Palabra, porque los que no tienen al Espíritu Santo no pueden agradar a Dios. Porque los designios de la carne son contra Dios. O sea, el modo de pensar. Los que no tienen al Espíritu de Dios son egoístas, egocentristas y todo lo miran a través de su punto de vista, desde su propio enfoque muy particular y muy personal. Y no pueden agradar a Dios. Entonces es una gran bendición tener dentro de nuestro cuerpo al Espíritu Santo, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Los deseos del Espíritu son contra la carne y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Gálatas 5:17, porque si hacemos lo que queremos, hermano, nos vamos a alejar de Dios. Y si hacemos lo que queremos, vamos a perderlo todo. Estamos en riesgo de perder las bendiciones que tenemos aquí en la tierra, que son muchas y muchas, pero lo más grave y lo más triste, estamos en riesgo de nunca llegar al cielo. Por eso es importante entender que necesitamos al Espíritu Santo y que Él nos ayuda en nuestra lucha contra nuestros propios deseos, contra los deseos de la carne. ¿Quieres seguir siendo hombre natural? ¿O quieres ser, a partir de este momento, un hombre espiritual? ¿Dispuesto a luchar contra lo que te aparta de Dios, contra lo que te aleja de Dios? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Muchos han preguntado, ¿cómo puedo recibir al Espíritu Santo? La palabra de Dios dice en Juan, en la carta, en el Evangelio de Juan, versículo 7, del 37 y 39, dice así la palabra: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Miren, algo impresionante. Estamos en Yucatán en una época de calor, en que bebes agua y la sed sigue y la sed sigue. Entonces, cuando uno bebe agua en el calor, sientes un gozo, un placer, porque el agua calma la sed. En este texto, Jesús está hablando del sed de tu alma, de la sed de tu alma. Si estás insatisfecho con tu vida, si estás insatisfecho con lo que estás viviendo, estás insatisfecho con tu familia, con tu trabajo, estás en insatisfacción, estás en frustración y quieres saciarte, dice la palabra, si alguno tiene sed, dice la palabra, venga a mí y beba. Algo impresionante. Él dice aquí,
El que cree en mí, hay un requisito, creer en Cristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¡Qué impresionante! Jesús sacia la sed del alma. Jesús satisface la sed del alma. No hay sed que no pueda saciar Cristo a través del Espíritu Santo. Por muy difícil que sea la situación, cuando una persona tiene al Espíritu de Dios, no se queda en la amargura, no se queda en la soledad, no se queda en la frustración, no se queda en el miedo. Y es el Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo y la paz, en la que encontramos la plenitud total. Yo te animo, te invito a que pruebes creer en Cristo y en tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Eres un hombre natural o un hombre espiritual? Esta es la palabra sagrada. Le ruego a mi hermano Miguel que cierre con una oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta mañana venimos ante ti conforme dice tu palabra, pidiéndote en el poderoso nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, que obres tú en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el corazón de las otras personas que no te conocen, mi Rey. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos guíes a través de tu palabra. Enséñanos a ser agradecidos contigo. Abre nuestro entendimiento para que nos demos cuenta de lo grande y maravilloso que eres tú con todos nosotros. De que todo lo que tenemos, todo lo que somos y estamos donde estamos, porque tú así lo has decidido, mi Rey. Te damos las gracias por tanto amor y tanta misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que a las personas que no te conocen, Señor, envíales, hermanos, envíales personas que les prediquen de tu amor y tu misericordia, que le prediquen de ti, para que ellos se enamoren de ti así como nosotros, mi Rey. Nos ponemos en tus manos, porque tuya es la gloria y la honra, Padre Santo. Amén. Amén.